¿Se escucha? Sí. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Soy el doctor Jorge Lara, cardiólogo, rehabilitador cardíaco, encargado del servicio de rehabilitación cardíaca del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y vamos a tener ahorita lo que es un simposio de cardiología preventiva, que por cierto es algo que comúnmente en cardiología se tiene olvidado, ahí un poco en el anaquel de los tópicos no tratados, por varias razones. En particular porque a veces el cardiólogo lo entiende poco y en segundo porque realmente llevar esto a los pacientes se convierte en algo de poca factibilidad. La cardiología preventiva no depende de fármacos, depende de estrategias y de hábitos que hay que transformar. Entonces, sin ánimos de alargarnos, porque ya vamos un poco atrasados con los tiempos, vamos a empezar ahorita con nuestra charla. Me voy a tomar el gusto de presentar al primer ponente, que es el doctor Marco Alejandro Reza Orozco. Él es cardiólogo, rehabilitador cardíaco. Hoy día tiene ya una clínica de rehabilitación cardíaca instaurada ahí en Chihuahua, que es FisioHeart. Y él va a empezar a hablar uno de los ejes rectores de la prevención cardiovascular, que es el entrenamiento físico como eje básico de la salud cardiovascular. Adelante, Marquito, bienvenido. Un aplauso para él. Gracias, Doc. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con este tema en este simposio que se llama el entrenamiento físico como eje básico de la salud cardiovascular. Sí. Y bueno, quiero empezar comentando estas definiciones. La definición de inactivación. La conducta sedentaria está definida como la carencia de movimiento durante las horas de vigilia a lo largo del día, es decir, alrededor de un MET. Las actividades sedentarias las vamos a definir como intensidades de 1 a 1.5. Ver la televisión, estar apenas levantarnos, actividades de muy bajo gasto energético. La inactividad va a ser el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales para la actividad física para la salud. Esto es lo que ustedes normalmente ya conocen, 150 minutos por semana de actividad moderada o un gasto cardíaco, un gasto energético por arriba de 600 METs minutos semana. Esto es cuando decimos que son personas inactivas físicamente. Pero el ejercicio físico, cuando hablamos de actividad física, nos vamos a referir a cualquier movimiento corporal por el músculo esquelético que resulte en gasto energético. El ejercicio físico o entrenamiento va a ser la actividad física estructurada repetitiva y con un propósito de mejorar o mantener uno o más de los componentes de la aptitud física. El fitness o aptitud cardiorrespiratorio va a ser el bienestar fisiológico para alcanzar las demandas diarias de la actividad y esto lo podemos medir en VO2, es decir, consumo de oxígeno. Para el fitness cardiorrespiratorio es importante la interacción de varios componentes, ¿verdad? Aparato respiratorio, circulatorio, metabólico y esquelético, y el cual el consumo de oxígeno va a ser indispensable para poder movernos y poder producir ATP. Cuando nosotros hacemos actividad física, nuestro VO2 incrementa 10 a 15 veces, el gasto cardíaco aumenta de 4.5 veces, la extracción de oxígeno por los tejidos periféricos va a ser de 3 a 4 veces, el volumen sistólico hasta 1.5 veces, la frecuencia cardíaca se va a triplicar y el volumen minuto va a incrementar 10 a 15 veces. El fitness cardiorrespiratorio tiene varios componentes. Estos componentes van a ser el componente cardiorrespiratorio, el morfológico, el muscular, metabólico y los motores. Y esto, en toda esta evaluación, va a ser dado por las cualidades físicas y la aptitud física del individuo. Ahora, hay que ver al ejercicio como si fuera un medicamento, es decir, tiene efectos fisiológicos a nivel corporal, efecto dosis-respuesta. Si yo tengo una actividad física, voy a tener una respuesta fisiológica. Si yo me sobrepaso, nos va a dar una intoxicación, nos podemos tener una sobredosis.
Si dejo de hacer ejercicio, se revierte el efecto, o bien, y también va a tener una dependencia física o psicológica. Vamos a tener efectos a nivel central, a nivel cardiorrespiratorio. También vamos a tener efectos periféricos, ¿verdad? Y todo esto va a estar dado por aumento del volumen plasmático, disminución de la poscarga cardíaca, va a haber un reclutamiento de fibras miocárdicas, se va a mejorar el metabolismo para producir energía, nuestro componente aeróbico va a incrementarse, vamos a tener una mejor función respiratoria, mejorando el volumen minuto, menos fatiga muscular respiratoria, vamos a tener una mayor densidad mitocondrial y todo esto se va a ir reflejado en el componente que le vamos a denominar consumo de oxígeno. Ahora, las recomendaciones, ¿verdad? En personas por arriba de 35 años, como bien ustedes la saben, va a ir por arriba de mínimo 150 minutos por semana. Esto es dedicarle 30 minutos diarios por 5 días, o bien hacerse 15 minutos diarios de 5 días a la semana de intensidad más alta. El problema es que a veces no sabemos cómo recomendar o dosificar a los pacientes estas cargas de trabajo, porque es muy fácil recomendar haga ejercicio moderado y las pautas solamente las limitamos a decir poco a poco cómo se vaya sintiendo o dele una vuelta a la cuadra de su casa, a la siguiente semana dele 2. Entonces son indicaciones muy ambiguas que hasta la fecha seguimos prescribiendo. Ahora, dependiendo si el paciente quiere hacer alguna actividad física deportiva, tenemos que también individualizar dependiendo cómo es la carga dinámica y la carga del componente estático. Tenemos deportes que tienen baja carga, mediana y alta, tanto en componente dinámico y como componente estático. Por ejemplo, alguien que hace boxeo pues tiene alto componente estático y componente dinámico, a diferencia de los que practican golf. Sabemos que la cardiopatia isquémica tiene una prevalencia altísima en el mundo, la primera causa de mortalidad, y cuando queremos trasladar esto, ¿verdad? De manera preventiva, pues tenemos que empezar por estratificar el riesgo. Entonces tenemos diferentes calculadoras para hacer esto. En México la que más está validada es la Global Risk, y la idea es tener una estratificación del paciente para poder hacer una recomendación también deportiva o de actividad física. Entonces, evaluamos a nuestro paciente, lo estratificamos. Si el paciente tiene un riesgo alto, muy alto, entonces tenemos que plantearle qué actividad quiere hacer, de baja, intermedia, alta o muy alta intensidad. Si quiere dedicarse a hacer algo que conlleve mayor intensidad, entonces tenemos que evaluarlo ya sea por un test de fisiológico o bien de imagen, una prueba de esfuerzo. Si hay datos que pongan en peligro o bien de severidad en este paciente, pues tenemos que saltar al siguiente, llevarlo a una angiografía coronaria, ¿verdad? Y si todo esto está en orden, podremos continuar para poder dar esas recomendaciones a los pacientes. Tenemos impacto en el ejercicio y recomendaciones en diversas comorbilidades, ¿verdad? En la obesidad, pues hay una reducción de grasa abdominal, aumento de masa muscular y ósea, se controla mejor la presión, hay reducción de inflamación crónica. En estos pacientes, las recomendaciones van, para poder tener un impacto más de bajar peso, tendríamos que llevarlos a cargas o a tiempos, a volúmenes de entrenamiento un poquito más altos, ¿verdad? Hasta 420 minutos por semana. Pero podemos limitarnos un poquito menos a hacer entrenamientos de 30 minutos diarios y combinarlo con ejercicio con componente de fuerza. También para la hipertensión arterial, 30 minutos al día por semana, con una intensidad moderada. Esto se ha demostrado que disminuye la presión, tanto en el componente sistólico como diastólico, y también se ha visto que cuando lo combinas con ejercicios de fuerza, tienes un mejor control de hipertensión. Ahora, ¿cómo hacemos los rehabilitadores cardíacos para poder prescribir ejercicio? Esta es la receta: frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen, densidad y progresión. Entonces, la frecuencia es más que nada tener un orden, ¿verdad?, en tu semana de cuántos días le voy a dedicar. Entonces, recomendamos que sean 5 o 6 días a la semana, pero sí hay que tener días de descanso. Cuando hablamos de intensidad, en intensidad, pues hay varias maneras de establecerlas.
Podemos hacerlo por el VO2 máximo, porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, por el porcentaje de frecuencia cardíaca de reserva, pero siempre a los pacientes tenemos que enseñarles esta tabla, que es la escala de Borg, el cual habla sobre la percepción del esfuerzo físico, y trataremos de que ellos estén haciendo ejercicio a intensidades regulares, ¿verdad? Entre un 12, 13, eventualmente 14, pero también podemos jugar un poquito con estos valores. Y bien, para poder establecer estas metas, tenemos que partir de una medida, que lo hacemos a través de una prueba de esfuerzo. En las pruebas de esfuerzo, pues vamos a poder, además de diagnosticar, podemos dosificar, podemos recetar ejercicio. Y si tenemos la tecnología para poder hacer pruebas cardiopulmonares, podemos sacar todavía más, con más precisión, o tener más variables para poder hacer una indicación un poquito más precisa. En las pruebas cardiopulmonares podemos establecer umbrales ventilatorios, los cuales nos permiten ser más certeros en las metas que pongamos con nuestros pacientes. Cuando hablamos de tiempo, va a ser cuánto le estamos dedicando al ejercicio, si son semanas al mes, días a la semana, sesiones al día o minutos al día. Pero hay que individualizar, tenemos que ver cómo está distribuido nuestros componentes dinámico, estático, respiratorio, las comorbilidades que tiene el paciente, y si el paciente, claro, tiene alguna limitación física. El tipo, pues va a ser combinar, o bien hacerlo de forma más aislada, y mejorar los componentes de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Y para eso también tenemos tablas que nos permiten tener esa diferencia de estas cualidades para poder mejorar el tipo de ejercicio que vamos a realizar. Ahora, ¿cuánta actividad física es suficiente? A esto le llamamos volumen de entrenamiento. Este va a ser el gasto energético de cada sesión, o el producto del nivel en METs, y la duración por hora por semana, es decir, la duración que estoy haciendo el ejercicio por la intensidad del ejercicio por el número de sesiones por semana. Un volumen de 1000 kilocalorías a la semana o 10 metas a la semana está asociado con una reducción del 20 al 30% en la mortalidad por todas las causas, y tenemos que aumentar o tratar de que los pacientes aumenten 2.5% en intensidad o 2 minutos de duración a la semana. Ahora, cuando hablamos de densidad, hablamos de cómo está la estructura de cada sesión. Podemos hacerlo de forma moderada continua, o podemos hacerla por intervalos de alta o mediana intensidad. Es decir, combinar tanto la intensidad, ¿verdad? En el moderado continuo, los pacientes van a aumentar la carga de trabajo, y vamos a tratar de tener esas metas basadas en frecuencia cardíaca o sensación de Borg a lo largo de todo el periodo de fase principal. Cuando hablamos de intervalos de alta intensidad, estamos hablando de que vamos a subir por periodos cortos, con periodos de descanso, más no el basal con el que estamos calentando. A eso le llamamos pausa activa, y vamos a estar haciendo picos de cierta forma y sostenerlos en el tiempo para tener un impacto también en nuestro rendimiento físico. Ahora, tenemos, a esto les vamos a llamar los famosos hits, y de los hits pues tenemos diferentes tipos de hits, si son hits cortos o hits largos, ¿verdad? La idea es estar subiendo a cargas de trabajo o intensidades más altas y estar descendiendo. Ahora, el HIIT tiene también sus ventajas, ¿verdad? Y sus beneficios, el cual tiene mejorías tanto centrales como adaptaciones periféricas, y se ha demostrado que los HIITs aumentan la tasa de biogénesis mitocondrial, aumentando la densidad mitocondrial. Y bueno, también se ha estudiado y tiene beneficios en la prevención de placa de aterosclerosis, la realización de este tipo de entrenamientos. Y por último, la progresión. La progresión es cuando queremos mover a un paciente en la capacidad física que tiene. Siempre tenemos que tener metas. Los pacientes, por ejemplo, en un programa de rehabilitación cardíaca, buscamos que aumenten de 1.5 a 2 METs al final de nuestro programa de rehabilitación. ¿Se puede lograr? Claro que sí. El MET basal siempre va a ser 1, pero lo padre de usar estas medidas es que no importa el tamaño de la persona, la edad o el género, dormir, todos gastamos 1, y más actividades van a demandar más. Por ejemplo, subir escaleras va a demandar 4 o 5 METs, trotar ya implica 6, y más de 10 ya es lo que necesitamos para para poder correr. Todas las actividades de la vida diaria están medidas en función de METs, entonces los pacientes deben de incrementar esa capacidad. Si el paciente puede moverse de 4 a 6 METs, lo queremos hacer para que todas las actividades que estén por debajo de eso
no les cueste trabajo y tengan una mejor calidad de vida. Aparte, el incremento de un MET aumenta la sobrevida en 5 años hasta un 17%. Hay estudios que lo comentan hasta un 20%. Y bueno, y todo esto que acabamos de ver es aplicable a todas las cardiopatías, en general a la población que desee mejorar su actitud cardiorrespiratoria, y es aplicable el modelo a muchas enfermedades en neumopatías, oncológicas, nefrópatas, etcétera. Y todo esto tiene todos sus sustentos de evidencia, donde en modelos de rehabilitación cardíaca ha mejorado la calidad de vida, disminuido la mortalidad. Hay metaanálisis que lo que demuestran es tanto la mejora de calidad de vida, disminución de mortalidad, disminución de reinfartos, mejora el costo efectivo, la incidencia de reinfartos también. Y esto llevarlo a otras áreas, ¿verdad? O a otras patologías o subpoblaciones, ya también, por ejemplo, en falla cardíaca nos proponen como un quinto medicamento esencial para estos pacientes, y en el caso de las arritmias, pues también tienes mejor estabilidad en cuanto a las arritmias, menos sintomatología, mejor calidad de vida para los pacientes. Está indicada prácticamente en todas las cardiopatías, con sus excepciones. Las de amarillo son las más frecuentes. Y, claro, no dejar atrás los pacientes de alto riesgo, que esto se traspola a la población en general. A veces los pacientes tienen alguna limitante, tienen mucha sarcopenia. Los escenarios son muy distintos, pero el resultado siempre es muy prometedor. Y es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Marco, por la verdad muy clara y muy profunda ponencia. Sobre todo, nos podemos pasar aquí hablando mucho a nivel científico, ¿no? De cuáles son los pormenores para estratificar y estructurar un entrenamiento preciso. Aunque para fines de prevención primaria, lo vamos a ver y lo discutir más adelante, es quizás un poquito más sencilla la recomendación. Realmente se cuestiona mucho, quizás por parte de los cardiólogos o de la comunidad médica, qué tanto podemos hacer en el control de factores de riesgo cardiovascular, porque estamos entrando en el terreno de la predictibilidad y el terreno de la predicción es difícil. Pero hay un peso estadístico sobre de esto, y de esto nos va a hablar el siguiente ponente, que es el doctor Hugo Radillo Alba. Nos va a hablar específicamente del verdadero peso estadístico que tienen los factores de riesgo cardiovascular, para que sepamos qué estrategias o herramientas tenemos para estratificar o cuantificar el riesgo cardiovascular. Él es cardiólogo, rehabilitador cardíaco, y hoy día, bueno, tiene su centro de rehabilitación cardíaca en Guadalajara. Hugo, bienvenido. Un aplauso para Hugo, por favor. Gracias, gracias. Muy bien, pues como en efecto lo comenta el doctor Lara, cuando hablamos nosotros de factores de riesgo cardiovascular, vamos a estar hablando de condiciones que puedan proyectar un poquito más de peso para que una persona esté expresando este peligro incipiente de tener específicamente enfermedad ateromatosa del corazón. Riesgo cardiovascular, la definición no es muerte súbita, la definición no es una arritmia que desmayó al paciente, la definición estricta es desenlaces asociados a enfermedad, derivado de enfermedad ateromatosa de las arterias coronarias. Y está bien interesante, porque si vemos nosotros los hitos históricos de la cardiología, por lo menos los que a mí me han gustado más, los podemos trazar nosotros como en un continuum que ha migrado de primero, hace ya a lo mejor 2 siglos, tratar de estar viendo cómo podemos explicar el entorno, ¿no? Luego, vemos este entorno ya cuando lo explicamos, tratar de resolver los problemas a partir del diagnóstico y luego ver cómo lo tratas. Pero pareciera ser que en las últimas décadas nos hemos estado enfocando más a predecir estos desenlaces y empiezan a salir varios modelos para, a partir de matemáticas, a partir de distintos, pues vamos a decir, algoritmos lineales, que desafortunadamente no se comporta de manera lineal la enfermedad cardiovascular, pues tratar de ofrecerle al paciente una salida extra antes de llegar a la enfermedad cardiovascular. De hecho, la última la agregué hace unas cuantas, la semana pasada, porque en las guías 2024 de enfermedad coronaria ya tenemos un nuevo modelo de probabilidad preprueba basado en factores de riesgo. Esto no se había visto antes. Lo teníamos para síntomas, agregamos la disnea en el esquema de Gibbons 2019, pero es la primera vez que tenemos una probabilidad preprueba
ajustada a factores de riesgo cardiovascular. Entonces podemos nosotros predecir el hecho de que el paciente tenga ya alguna plaquita, calcificada o no, en tal o cual momento del árbol coronario, lo cual está fenomenal. Pero si yo quiero clasificar a un paciente en riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo limítrofe para los que todavía utilizan el MESA, o riesgos incluso mayores, necesito tener como que, bueno, pues ¿cuál es la misión de yo poder clasificar a mi paciente en este sistema de semáforos? Palabras más, palabras menos, en el libro que por cierto escribió el doctor Lara, nos ponen este tipo vamos a decir, de énfasis de prevención, ¿no? Si ustedes tienen un paciente con riesgo bajo, lo que generalmente ponen en el semáforo de color verde, ustedes van a tener pacientes que a lo mejor van a tener una menor cantidad de dinero invertida en su salud, que eso está bastante bien, que a lo mejor nada más les van a dar un seguimiento anual, pero lo más importante, les van a quitar los medicamentos que no necesitan. Si el paciente ya se proyecta a riesgos intermedios, borderlines altos o más altos, pues por supuesto vamos a necesitar verlos cada vez más seguido y van a ser pacientes que van a necesitar estrategias, primero de prevención, como por ejemplo dejar una estatina en los riesgos intermedios, o a lo mejor ya hacer intervenciones coronarias para las personas que se pudieran beneficiar de a lo mejor una angioplastía, pues antes de que llegue el infarto. Entonces, para eso los clasificamos. El problema es que cuando yo considero los factores de riesgo tradicionales, nada más puedo matemáticamente empezar a hacer como una operación, yo le digo tipo Koppel, en donde los factores de riesgo se van apilando como las deudas del Koppel y a final de cuentas te van extrapolando una probabilidad mayor entre más factores de riesgo vayas teniendo. El clásico estudio que en cardiología nos hacen aprender los hace el Interheart, en donde te dice, ok, ya tenemos varios factores de riesgo cardiovascular identificados, pero a manera que yo puedo tener la mayoría de ellos, o todos los estudiados en el Interheart, en una sola persona, prácticamente tienes la certeza de que en algún momento dentro de la primera década de tu abordaje para tu paciente, ya va a tener enfermedad coronaria. A lo mejor la angina, sí, a lo mejor el infarto, sí, pero enfermedad coronaria a final de cuentas. El punto es que cuando nosotros estos factores de riesgo los vemos a la numeraria mexicana, y ahí me permití utilizar la encuesta de salud pasada, no la actual, pero precisamente por la prevalencia que teníamos, pues ustedes van a poder ver que esta condena relativa la vamos a encontrar por lo menos en una de cada 3 personas, por el sencillo hecho de que son factores de riesgo cardiovascular con los que ya podemos contar en personas de 20, 22 años. Y es triste, pero es una gran oportunidad para poder nosotros anticiparnos a esta enfermedad. Este riesgo cardiovascular nosotros lo podemos hasta cierto punto predecir como un, no sé, vamos a decirle horóscopo científico, ¿no? Como lo mejor tener una bolita de cristal y basado en las características poblacionales del paciente, sacar este tipo de modelos estadísticos que los tenemos porque es lo mejor que podemos hacer, no es como que sean herméticos ni perfectos, pero sacamos curvas de ROC para poder utilizar nosotros calculadoras como el MESA, como el ACCBD, como el SCORE, el 2, el diabetes, y el que generalmente usamos más, y ya lo platicó hace ratito Marco, el Globo Risk. El tema es que para yo considerar usar estas estrategias de cálculo de riesgo cardiovascular por modelos matemáticos que utilicen curvas de ROC, tengo que considerar que solamente son válidas antes de que se presente el síntoma, antes de que se presente la enfermedad coronaria distinguida a lo mejor en un TAC o a lo mejor ya en una angioplastía si por algún motivo tuvo que llevar a cateterismo a ese paciente. O sea, que si ustedes quieren utilizar estos modelos y su paciente ya se infartó, pues lo están usando mal. No se vale predecir algo que ya pasó. Es simplemente pues, algo que no tiene lógica. Hay modelos que ya te miden reinfartos, hay modelos que ya te miden la probabilidad de que tengas una estenosis intrastent, pero estos modelos solo los usamos antes de que el paciente está sintomático y esa es la idea. El tema es que utilizar esto está ya tan generalizado que nuestras propias guías de dislipidemia publicadas hace unos cuantos años, podemos nosotros tomar los, vamos a decir, porcentajes del Globo Risk, independientemente de las enfermedades que ya pudiera tener el paciente. Unos lo vemos como algo bueno, otros lo vemos como no tan bueno, por el sencillo hecho de que una cosa descalifica a la otra. Ejemplo, si ustedes tienen un paciente con un Globo Risk de menos del 10%, o sea, riesgo bajo, pero ya había sido diagnosticado con diabetes, entonces tiene riesgo alto, tiene riesgo bajo. Pues por fenotipo clínico tiene riesgo alto y lo debemos tratar como tal. Y en rehabilitación cardíaca, cardiología deportiva y preventiva, tratamos de pecar de precavidos, tratamos de anticiparnos a estos desenlaces. Ahora bien, el gran problema de las curvas de ROC, por lo menos el que yo le veo, es que no
es una medida temporal, o sea, no van a estar operando ustedes con medidas de prevalencia. Y esas son importantísimas porque son las prevalencias de diabetes, de obesidad, de trastornos con la presión arterial, los que pasan a ser los principales factores que demeritan la función coronaria, dígase con placa o sin placa, estoy hablando específicamente de función endotelial, y hace que los desenlaces adversos ya los podamos encontrar incluso en personas que están entre la segunda y tercera década de existencia. Nuevamente, es escandalosa esa cifra, pero es una gran oportunidad para nosotros anticiparnos. La estatina, de hecho, ya está indicada desde ahí. Pero el punto es que al nosotros no considerar la temporalidad de las enfermedades, o sea, la presentación, no que el modelo te diga, si el paciente va a presentar un evento en 10 años, eso es temporalidad. No, temporalidad en términos de prevalencia. Nosotros no vamos a poder verdaderamente determinar cómo cambia el riesgo con nuestras intervenciones, a menos de que el paciente tenga el desenlace. Y eso es lo que no quiero. No quiero yo calificar la tabla de globo riesgo o la tabla del score 2 hasta que el paciente ya se infartó. No puedo yo permitirme eso. Por eso es una de las grandes desventajas. Así pues, si yo nada más utilizo un modelo lineal en donde ploteo los factores de riesgo de mi paciente y el desenlace que pueda tener a 5 o 10 años, dependiendo la escala que ustedes quieran utilizar, le quedo debiendo al paciente y a lo mejor yo como médico puedo quedarme a medias con el abordaje y con el inicio del tratamiento. Por otro lado, si yo considerara plotear el desenlace del paciente en el eje de las X, el factor de riesgo tradicional que tenga mi paciente en el eje de las Y, pero le doy una medida de profundidad más que se llama discriminación avanzada, que es un abordaje que hacemos en medicina interna, entonces me salgo de la linealidad. Entonces puedo yo operar con mandos de inteligencia artificial para, por medios de clústeres, ver qué tan fácil es que este paciente que lo clasifique como riesgo intermedio realmente tenga un riesgo menor o mayor. Y eso es lo que tratamos de hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen pacientes en este estudio, que nos gusta citarlo bastante, nosotros podemos reclasificar pacientes que originalmente hubieran estado, vamos a decir, determinados como riesgos bajos, borderlines, intermedios o altos, por simplemente modelos matemáticos, por ejemplo aquí en el caso de Mesa, haciéndoles un score de calcio coronario. O sea, ustedes pueden tener riesgos intermedios o riesgos, pues, borderlines, y al ustedes nada más ponerles en la solicitud una determinación de calcio coronario, pueden reclasificarlos, ya sea bajando el riesgo de la mayoría de los pacientes que están en riesgo intermedio o incluso subiéndola, no tanto, pero eso es interesantísimo, porque entonces yo ya puedo ver si hay enfermedad coronaria y quitarle el medicamento o dejárselo, y eso es lo más valioso. O sea, los puros números nos quedan a deber. Y les tengo un par de ejemplos. Aquí yo tengo un paciente que, un hombre con diabetes que no fumaba, más o menos de este rango de edad, que le terminé calculando hoy un 7% de riesgo de globo risk. 7% es menos de 10, o sea, mi paciente tiene riesgo bajo, no le voy a dejar estatina y le voy a dar un seguimiento anual, pero es diabético. Eso ya me causa conflicto. Y les tengo el otro. Un paciente, igual, hombre, diabético, él sí fumó y me queda en un riesgo intermedio porque me sale con 25% de probabilidad. Necesito modificadores de riesgo porque parecieran características clínicas bastante similares. Les hago el estudio de calcio coronario, van a correr lentitas las tomografías, pero vean los scores de abajo. El paciente que tenía como riesgo bajo tiene enfermedad trivascular por este calcio coronario y está bastante generoso. Ahí ven el puntaje final, está en 495, versus el otro paciente que con más edad y también con diabetes y habiendo fumado, se queda todavía en riesgo intermedio. Entonces, por eso necesito yo considerar reclasificar a los pacientes. Pero vuelve otra vez lo que nos dicen nuestras guías mexicanas de riesgo cardiovascular para dislipidemias. A ver, los dos tienen diabetes. Considéralo ya de todos modos como un riesgo muy alto y empieza las intervenciones desde ahí. Por eso no nos podemos quedar nada más con las puras tablitas y los semaforitos. Le vamos a deber al paciente y nos podemos atrasar con nuestras intervenciones. De forma tal que si nosotros consideramos hacer un abordaje que no sea lineal, o sea, utilizar una dimensión más por medio de estrategias de reclasificación, la mayoría de los riesgos intermedios que pudiera tener nada más con las calculadoras, los puedo disminuir y detectar más fácil riesgos altos o a lo mejor reclasificar algunas
menor cantidad de personas hacia riesgo bajo. Por eso, las recomendaciones actuales, que las pueden ver en las guías más recientes, tanto en las 2023 como en las que salieron la semana pasada, van a ver que está muy bien justificado empezar nosotros abordajes de reclasificación basado en estudios de extensión. Ustedes vieron ahí un ejemplo con calcio coronario, pero lo mismo podrían hacer con el índice tobillo-brazo. Es prácticamente el mismo odds ratio que tiene una persona con enfermedad arterial periférica que con enfermedad coronaria para tener un desenlace cardiovascular derivado de aterosclerosis. Pueden pedir la PCR, de preferencia el ultrasensible, pueden hacer estudios de gammagrafía, pueden considerar LPA minúscula para los laboratorios donde ya lo tengan y el punto de corte sigue siendo 30. Pueden considerar bastantes factores, pero la idea es que no se queden con el puro número cuando ustedes tengan un índice de sospecha mayor, precisamente por los ejemplos que ya vieron. Con esto cierro. Si sus pacientes tienen síntomas, tampoco los van a alcanzar ya con las estrategias matemáticas. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene síntomas, entonces probablemente ya está teniendo el derivado de la enfermedad arterial coronaria. Ahí es cuando yo necesito abordarlos, ya no por riesgo cardiovascular, ya no por esa probabilidad de que en el futuro te haga la enfermedad, sino por una probabilidad preprueba de que en ese mismo momento el signo o el síntoma que se detectó sea derivado de la obstrucción de las arterias coronarias. Y en las guías que salieron la semana pasada en Londres, no me voy a tener mucho aquí, tenemos este ajuste al Gibbons 2019, en donde ya no nada más vamos a tomar las características de la angina y de la disnea, sino que también vamos a considerar ese ajuste por factores de riesgo cardiovascular. Y fíjense qué belleza, ya no tenemos probabilidad por prueba alta o muy alta. Lo máximo que les podemos dar es moderada y también está basada en edad y por supuesto sexo de los pacientes. Otra más, como este también es un modelo matemático un poquito más avanzado, los mismos autores de la guía te dicen, ok, ¿ya lo clasificaste según la probabilidad por prueba? Bueno, pues considera con indicación 2A, o sea, no se haga como de rutina, pero considérenlo hacer, que a las personas que te sigan saliendo con una probabilidad por prueba de menos del 5%, hazles un calcio coronario, porque a lo mejor ahí también los puedes detectar. Todavía el calcio coronario lo pedimos en personas asintomáticas. Una persona sintomática ya es candidato obviamente a un angiotac. Así que mis mensajes para llevarse a su práctica, no a la casa, es si le calculan el riesgo cardiovascular a su paciente antes de que tenga síntomas, independientemente del perfil, tiene una gran ventana de oportunidad para incidir en el pronóstico de su paciente. Número 2, si ustedes tienen un paciente al que le clasificaron un riesgo intermedio por SCORE, por GloboRisk, que es el que generalmente utilizamos en México, y el criterio clínico les dice que hay ya disfunción endotelial, que hay diabetes, que hay inflamación, hagan el abordaje de reclasificación con cualquiera de los estudios que les comenté. Probablemente el que más peso estadístico tenga es que le chequen microalbuminuria, un calcito coronario o por supuesto una proteína C reactiva. Y finalmente, cuando el paciente tiene síntomas, nos vamos ya a un abordaje de probabilidad por prueba y dejamos de lado el cálculo del riesgo cardiovascular. ¿Vamos a ver más factores de riesgo? Claro que sí. ¿Vamos a ver nuevas oportunidades de tratamiento? Por supuesto que sí, pero ya no vamos a ir enfocados al riesgo de que presente la enfermedad, sino a explicar los síntomas a raíz de una probable enfermedad coronaria. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Hugo, por muy interesante. Ay, decía yo que ese no era mío. Por muy interesante y además actualizada plática, sobre todo ahorita con la gran vorágine de información que va saliendo y con este esquema tridimensional del que hablas, donde quizás el score de calcio coronario va a empezar a tener ya cada vez más importancia y relevancia. Pero hay otro tema que es importante y es que realmente los factores de riesgo cardiovascular conocidos explican el 75-80% de los desenlaces asociados a aterosclerosis. Pero hay otros factores que se nos escapan de la mano y que estos no los tenemos muy considerados, están poco estudiados o están siendo investigados. Y por eso es que quisimos dejar esta última charla para tratar de permear y encontrar cuáles otros factores pudieran estar involucrados en la formulación de riesgo cardiovascular. El doctor Daniel Pineda García, que es también cardiólogo, nutriólogo y rehabilitador cardíaco, egresado también del 20 de noviembre y ahorita que trabaja con su propia clínica en el Hospital Civil de Guadalajara, nos va a hablar sobre exposición a biomasa, tóxicos, problemas del sueño y otros factores novedosos de riesgo. Bienvenido y un aplauso para Dani. ¿Ese es el que... Bien, con esto avanzas. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar un poquito con estas pláticas de prevención cardiovascular y primero, utilizando ya los términos de factor de riesgo, vamos a ver que toda esa característica o circunstancia detectable en un paciente
¿ok? Personas, grupo de personas que al final se asocian y tienen un aumento, una probabilidad de padecer, desarrollar o estar expuesto a una enfermedad. En este caso, enfermedad cardiovascular. Sabemos ya que desde la facultad nos decía la tradición epidemiológica a nivel mundial, en México, las enfermedades cardiovasculares son actualmente fueron desde a partir de unos 60 años, actualmente son y van a seguir siendo la principal causa de muerte en México, en el mundo. Eso no es nada nuevo. Este estudio que ya se mencionó en la charla previa, pues el InterHeart, definitivamente todos tenemos que aprendernos ese estudio. ¿Por qué? Porque ahí realmente se manifiestan de dónde vienen los factores de riesgo y qué tanto vamos a intervenir con los bemoles que se acaban de mencionar. El doctor Yusuf en los 2000 nos dice exactamente por qué la dislipidemia es el factor cardiovascular más importante, el tabaquismo, la hipertensión, diabetes, cosas que día a día tratamos de prevenir en nuestra consulta, y también algunos factores prevenibles, que disminuyen el riesgo, como puede ser el ejercicio que ya se habló, una buena dieta, el alcohol que tiene sus bemoles, y cómo la suma de todos esos factores nos orientan a que haya mayor riesgo cardiovascular o un desenlace que no queremos. El mismo doctor Yusuf, 20 años después, nos muestra este estudio. En este estudio retoma los factores de riesgo cardiovasculares para enfermedad cardiovascular, para muerte cardiovascular, y agrega algunos otros. En este caso, hipertensión, dislipidemia, se agrega contaminación, tabaquismo, dieta mala, se agrega mala educación, obesidad abdominal, diabetes, todo lo que ha salido nuevamente. Y de manera interesante, nos comenta cómo a nivel global, el mayor factor de riesgo es un bajo nivel educativo. Entonces, eso se va agregando también. Pero ahora, vamos a hablar de lo novedoso. ¿Sí? Ese tema, esa palabra en el título, novedoso, fue la que me llevó a mí a llevar un poquito más allá. Lo primero que vamos a hablar no va a ser tanto de biomasa, pero sí de el vaping. Porque esta estrategia que en China se utilizó a partir del 2000 fue elevándose cada vez hay más gente que lo utiliza porque promete que es menos dañino que el tabaco, promete que da un estilo de vida, incluso una clase de vida, y está relacionada con utilizar un solvente, un vaporizador, y obviamente sustancias que le dan un aroma, que le dan un sabor diferente. Entonces, esto cada vez, sobre todo en los jóvenes, se va agregando más y vamos a ver si realmente es tan bueno o no. Vamos a ver que exactamente estos aerosoles, van a tener diferentes sustancias. Uno, la nicotina. La nicotina ya sabemos del tabaquismo que es una sustancia que va a incrementar el el sistema nervioso simpático, Se segregan ciertas catecolaminas que al final, ¿qué van a generar? Incremento de frecuencia cardíaca, incremento en presión arterial, incremento en la contractilidad miocárdica, y eso va a hacer que de alguna manera en la exposición continua pueda hacer un efecto cardiovascular no deseado. Otras sustancias que van a utilizarse en esto va a depender incluso de los saborizantes, Porque da la casualidad que el sabor de chocolate puede ser más dañino que el de menta o que el de fresa. ¿Por qué? Porque dentro de su vaporización van a generar sustancias que tienen un poquito más de riesgo dependiendo cada uno de esos sabores. Además de eso, ¿qué más genera? La vaporización de estas sustancias también incrementa la producción de metales como son níquel, como son cadmio es el otro, que todo eso también hay una exposición, aunque teóricamente yo no estoy utilizando esos metales. ¿De qué va a depender eso? Número uno, depende de la dosificación de la vaporización. ¿Cuánto tiempo lo estoy utilizando? En una bibliografía nos menciona que igual a hacer 30 inhaladas, por así decirlo, vaporizadas, es igual a fumar un cigarro. Pero eso depende el tiempo que yo esté expuesto, la sustancia, etcétera. Todas esas sustancias que van a generar inflamación. Cada vez nos hemos dado cuenta que ya la enfermedad cardiovascular no nada más es tapizada de colesterol, no, es un microambiente que se ha alterado y que la inflamación juega un papel muy importante desde la formación de placa, desde la trombosis, la agregación plaquetaria, una misma disfunción endotelial que son los precursores de esta enfermedad. Todo esto reduce el flujo miocárdico, puede incrementar el riesgo de oclusión y generar al final también isquemia. Algunas sustancias muy específicas, como la glucosa sucralosa, van a dar estas especies reactivas de aldehído, que por sí mismo el aldehído es precursor, de ejemplo, de cáncer pulmonar. Y también el diacetilpropinol son los saborizantes que van a incrementar toda esta inflamación a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, porque secretan las mismas malas de la película. Citocinas inflamatorias, interleucina 8, que incrementa el estrés mitocondrial, daño al DNA, disfunción endotelial, y cada vez sabemos que estas sustancias o esa alteración en el ecosistema mitocondrial está relacionado con toda cardiopatía.
¿Esto qué va a generar? Incremento en presión arterial, frecuencia cardíaca, estrés oxidativo, incremento en velocidad de pulso, activación y adhesión y agregación plaquetaria, cosas que incluso queremos mitigar con medicamentos. Y de esta manera también disminuye aquellas grandes sustancias vasodilatadoras. El óxido nítrico, y no solamente eso, el flujo coronario durante el ejercicio en estos pacientes también se va a ver disminuido a la hora que estén haciendo la actividad física. Entonces va a haber alteraciones a nivel pulmonar, endotelial, sistema nervioso autónomo, que al final nos llevan a una disfunción cardiovascular, incrementando de esta manera el riesgo cardiovascular de cualquier enfermedad, y también alteraciones en el epitelio pulmonar, epitelio nasal, ese epitelio protector que tenemos para microorganismos, etcétera, se modifica el espacio alveolar, se modifica la calidad del esputo. Entonces todas esas barreras fisiológicas que tenemos se van perdiendo por el uso de estas sustancias. Pasando ahora al tema de sueño, casi siempre nos dicen, sí, tienes que dormir bien porque descansas, mejora tu nivel cognitivo, te ayuda a la memoria, te regula el metabolismo, la función inmune, etc. Pero los efectos cardiovasculares realmente se modifican a la hora de estar dormidos. Vamos a ver que sí, pero va a depender. Depende de la fase del sueño en la que estemos. La fase no REM, por ejemplo, presión arterial, frecuencia cardíaca, va a haber una disminución, ¿ok? También se interfieren los ciclos respiratorios. Y en la fase REM, que teóricamente es la fase donde hay un sueño activo, va a haber olas abruptas de modificación o variabilidad de estas variables. ¿Por qué? Bueno, pues no es lo mismo una pesadilla a un sueño un poquito más tranquilo, ¿ok? Pero entonces el sistema cardiovascular también se va a ver también se va a ver modificado por ese sueño. ¿Ok? Se puede reducir el gasto cardíaco, depende de la hora del sueño, las resistencias vasculares, la circulación renal mesentérica, etc. Entonces, sí, el sistema cardiovascular se modifica dependiendo del sueño. Y si es algo normal, también se necesita cierto tiempo para poder establecerlo. Entonces, aquel paciente que tiene un sueño fragmentado, ¿ok? Va a tener alteraciones prácticamente en toda la economía corporal. ¿Y qué va a producir esto? Lo mismo, inflamación, estrés oxidativo, incremento en la agregación plaquetaria, incremento en la fibrinólisis, alteraciones en las presiones de llenado intratorácicas, arritmias, incluso disminución de gasto cardíaco, aumento dependiendo de la zona, alteración incluso de ciertas células que al final modifican que también resistencia a la insulina. Entonces, todo el ecosistema se va a modificar solamente por tener un sueño fragmentado y no reparador. ¿Ok? Entonces, ya ciertos desórdenes específicos del sueño nos van a incrementar o más bien están a estar asociados a ciertos desenlaces. Por ejemplo, aquellas alteraciones respiratorias, ya sabemos que el SAOS es prácticamente una causa de hipertensión secundaria, se asocia con hipertensión, arritmias y algunas alteraciones metabólicas como diabetes mellitus. El paciente que tiene insomnio va a tener una desregulación autonómica, entonces incrementa el riesgo también de hipertensión. Aquel que tiene una deprivación de sueño, como todos lo tuvimos quizá en la residencia, un sueño fragmentado, también más hipertensión, alteraciones metabólicas. Los movimientos de extremidades, puede haber una activación autonómica, pero el riesgo cardiovascular aumentado todavía no se establece claramente en esta población. Parasomnias no son concluyentes, pero sí se asocia a que ese paciente tiene más riesgo de a las 3, 4 de la mañana ir al refri, comer un poquito más y eso sí incrementa trastornos alimenticios, obesidad y otras alteraciones metabólicas. Narcolepsia y hipersomnias también generan desregulación autonómica y otras alteraciones en ritmos circadianos. Por último, voy a hablar de microplásticos. ¿Por qué microplásticos? Bueno, ahorita a nivel geológico está ya el plasticeno. El plasticeno suena un tema interesante. Ya cuando lo revisas es porque ya se ha visto que a nivel geológico las rocas ya han utilizado microplásticos para formar rocas precisamente. Entonces ya se ha cambiado toda la naturaleza del planeta y es algo ambiental. Desgraciadamente todos estamos expuestos, es inevitable ya poder estar expuestos a estos plásticos de manera ambiental como también nuestros seres humanos. ¿Estos plásticos de dónde van a venir? De una fuente primaria, la manufactura, la producción tal cual. Una fuente secundaria, la fragmentación de piezas más grandes. Y vamos a ver que dependiendo la pieza, el tamaño y la composición de la misma, okay, va a depender en la liberación y degradación de lo mismo. Vamos a definir entonces microplásticos abajo de 5 micras y nanoplásticos abajo de 1000 nanómetros. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, ya se ha visto que la exposición a estos plásticos va a haber una absorción directamente en órganos como la piel, vía intestinal y también inhaladores. Vamos a tener, dependiendo del tamaño, a nivel dermatológico, abajo de 40 se van a absorber. A nivel intestinal oral, abajo de 150.
de 10 no se van a absorber, pero a nivel de inhaladores, abajo de 60 sí se van a absorber y abajo de 400 nanómetros no. Desgraciadamente, pues obviamente nadie podemos medir esto, pero sí estamos expuestos directamente a este tipo de sustancias. Ahora, ¿no podemos hacer mucho? No, es algo que no podemos hacer, pero ya se ha visto que sí va a tener alteraciones directamente en la economía cardiovascular. Y es ahí donde es preocupante. ¿Por qué? Porque aquellas sustancias que son arriba de 10 micras pueden generar una obstrucción directa en el sistema arterial y capilar. Entonces, eso va a modificar de alguna manera la distribución del sistema circulatorio. ¿Ok? Puede generar incluso un bloqueo mecánico totalmente en esos capilares. De igual manera, sustancias que miden entre 6.8 micras pueden almacenarse directamente a nivel miocárdico. Entonces, hasta ese punto, los microplásticos que estamos expuestos pueden llegar a tener alteraciones y eso va a verse en qué? Podemos tener eventos subclínicos como hemólisis, trombosis, alteración del flujo sanguíneo, lesión endotelial per se, ¿okay? Que al final, ¿qué genera? Lo mismo de todas las cardiopatías. Un estrés oxidativo incrementa los procesos inflamatorios que si bien no son agudos, al saber que son crónicos y en pequeñas dosis, genera daño a la larga. Genera también apoptosis, entonces genera fibrosis a nivel endotelial, fibrosis también a nivel miocárdico, que de manera secundaria modificará todo eso. ¿Ok? Y alteraciones per se en los componentes y metabolismo celular. Al final, ¿qué puede generar? Alteración en la frecuencia cardíaca, disfunción en el gasto cardíaco, puede generar incluso edema, sobre todo en miembros periféricos, esa fibrosis miocárdica que no nada más es secundario a necrosis, insuficiencia cardíaca, renina aldosterona, etcétera. Aquí también se puede manifestar y otros daños específicos a nivel miocardio. Clínicamente, ¿cómo podemos llegar a manifestar esto? Que si bien no son únicos, desgraciadamente solamente el tiempo nos va a determinar qué tanto esto va a incluir, porque estos estudios son hechos en modelos animales, almejas, pescados, etcétera, donde se ha visto la presencia de todas estas sustancias y que en esos modelos animales que ha habido incrementa el riesgo de arritmias contra los no expuestos, incrementa aterosclerosis contra los no expuestos y también infarto al miocardio y de igual manera múltiples enfermedades cardiovasculares. Entonces, los factores de riesgo cardiovasculares ya los conocemos, ya los tratamos, ya tenemos metas de tratamiento. Hay muchos otros factores que se van a ir agregando dependiendo de la población, dependiendo la industrialización. Algunas poblaciones van a estar más expuestas o no, pero no podemos dejar a un lado el por qué un paciente tiene un evento. Bueno, la enfermedad cardiovascular es tan grande que múltiples cosas nos van a ayudar a que se pueda llegar a presentar el desenlace clínico, a pesar incluso de que a veces nosotros podamos disminuir todos los factores conocidos. Muchas gracias, Dani, por tan interesante charla, porque de esto sabemos poco, los cardiólogos, y poco hacemos al respecto, por lo tanto. Bueno, quiero dejar aquí en la mesa junto conmigo y por razones nada más de espacio, si quieren aquí abajo a los ponentes para entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero tenemos aquí uno de nuestros panelistas, Julio. Toma asiento, Julio. Julio Calderón, Muñoz Calderón es cardiólogo, ecocardiografista y rehabilitador cardíaco. Él es egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de la alta especialidad, pero también trabaja ahorita en Grupo Cuore como cardiólogo rehabilitador. Como panelista, a mí me gustaría, Julio, que se quedaran como datos muy puntuales de este simposio sobre qué llevarnos de la cardiología preventiva. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, para la rehabilitación cardíaca queda claro que se tiene que derivar al paciente al especialista más conveniente al respecto. Pero para cardiología preventiva primaria, ¿realmente tienen que tocar la puerta del cardiólogo o puede ser algún otro especialista? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, doctor, por la invitación al equipo de HART. Definitivamente creo que estamos en un sistema de salud que no se da abasto en cuanto a llegar a un especialista. En el momento que alguien llega con un cardiólogo es por dos cosas, o porque realmente está muy grave, muy enfermo y en el sistema de salud pública lo refirieron, o bien lo buscó por cuenta propia en medicina privada y eso es lo que el paciente cree que es lo adecuado para ellos y llega, ¿no? Definitivamente, un buen médica general tendría que saber identificar los factores de riesgo
aplicar lo que Hugo Radillo nos comentaba hace un rato, identificar si el paciente tiene o no síntomas, identificar el riesgo en el que se encuentra cada uno, y con base en eso decidir si referirlo a un especialista o bien solicitarle algún estudio de laboratorio o gabinete para posteriormente que nosotros lo abordemos. Creo que sería lo ideal. En un mundo utópico creo que sería lo adecuado. Sin embargo, sabemos que eso no sucede siempre. Llegan con nosotros porque así ellos creen o lo piensan, pero bueno, sería esa cuestión, ¿no? Quisiera ver si hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta particularmente. Ahora, hay un conflicto aquí porque la estratificación de riesgo cardiovascular, aun cuando parece sencilla, sobre todo para poblaciones que no se han enfrentado a los desenlaces cardíacos, en manos expertas, evidentemente se profundiza más, porque estos modelos tridimensionales de los que hablaba Hugo y esta redefinición o reclasificación del riesgo requiere de más conocimientos que muchas veces, hay que decirlo, no están a la mano del médico de primer contacto. Entonces, me parece que hay ciertos sectores de la población donde tal vez, ¿no?, se tendría que derivar para realizar quizás profundizaciones más al respecto. Pero hay quizás algunas otras estrategias que sí pudiéramos llevar más a nivel preventivo primario. Por ejemplo, ¿qué me dirías del consumo de la sal o del alcohol? Que creo que son muchas de las dudas que tienen seguramente los cardiólogos y otros especialistas. Bueno, en cuanto a este tema, creo que es o debería ser a manera de conocimiento general, saber cantidad de sal, cantidad de ejercicio mínimo que debemos hacer todos y por supuesto el evitar consumo de tabaco, biomasa, lo que nos explicaba el doctor Pineda, los vapes nuevos que están saliendo cada vez más. Entonces creo que esto sería ideal desde campañas de prevención. O sea, sería importante que el enfoque preventivo sea incluso desde educación básica, educación media, porque es ahí donde realmente los pacientes están viendo afectados. Vemos a niños, porque todos son niños, 15, 16, 17 años en secundarias, preparatorias, los cuales son, sin darse cuenta, están aumentando su riesgo cardiovascular, que eventualmente van a llegar con nosotros y en breve realmente. Además de la pandemia, si así lo podemos manejar, mundial de obesidad en la cual nos enfrentamos, definitivamente es un reto para nosotros saber identificar estas cuestiones y tratarlas como lo que son un riesgo cardiovascular. Muchas veces no lo vemos así porque creemos que, no, pues este paciente fuma, no, este paciente tiene cierto sobrepeso o obesidad, no, son factores de riesgo con desenlaces a la larga fatales, ¿no? Muchas gracias, Julio. ¿Alguien alguna pregunta? Ya sea Julio o alguno de los expositores. A mí sí me gustaría hacerle una pregunta a Dani Pineda, que es además de todo de cardiólogo, rehabilitador cardíaco, es nutriólogo. Con esto de los sellos que tenemos hoy día, ¿estas estrategias de salud pública nos pueden ayudar a prevenir o a reducir el burden de las enfermedades cardiovasculares? Sí, no, ¿por qué, Dani? Bueno, estos sellos sirven, sí, claro, son notorios, pero pues muchas veces eso no va a cambiar que un paciente diga, ah, pues sí, pero yo quiero mis papitas. Entonces, esa es una parte. Ahora, sí, se vieron sobre todo en la población chilena, donde iniciaron esa parte, sí hubo una pequeña reducción. Al final sabemos que esto es una medida de prevención primordial, es una medida de prevención para toda la población, que todo el mundo debería estar con esas leyes, con esas normas. Se sale un poquito de lo que vemos ya en la consulta, porque ahí ya el paciente ya tiene ciertos factores que identificamos y queremos ser más intensos en la prevención de ello. Entonces, también al ser la dieta algo multicultural, al ser algo, la enfermedad cardiovascular también, que no nada más es eso, yo creo que ahorita no podemos ver el alcance en prevenir exactamente desenlaces cardiovasculares solamente con esa implementación. Es complicado, no es algo tan tangible. Al final, ¿qué sí se debe hacer o qué sí nos sirve de apoyo? Bueno, si vas a la consulta de nutrición, a la consulta de cardio, hacer hincapié de que exactamente el paciente vea que no nada más es por quitarle un monito o porque se vea más feo el empaque, sino que tiene un desenlace y nos toca a nosotros ser ese puente entre la información que se le está brindando de manera fácil, digerida, con que no va a medir los miligramos de sodio. Nosotros no medimos los equivalentes de sodio que consumimos, pero sí saber que eso idealmente no lo debe utilizar. Entonces, quizás será lo mejor esa parte.
De acuerdo. De la misma manera tan puntual, porque estas estrategias ayudan, ¿eh? Creo que ayudan a clarificar los escenarios. Y me parece muy prudente lo que dices de jugar como de enlace o puente, ¿no? Entre la información del profesional de la salud y el paciente. Y en el mismo tenor, justamente de consistentemente recomendaciones muy puntuales de ejercicio, Marco, ahora en las guías europeas, se menciona no solamente de los 150 minutos de ejercicio de resistencia aeróbica e intensidad moderada, empiezan a impulsar mucho también la incursión del entrenamiento de fuerza en este aspecto, pero esto es todavía a veces más difícil de recomendarlo porque estructurar una rutina de fuerza es difícil. ¿Qué nos puedes decir aquí a los que estamos presentes con relación a esa recomendación? Bueno, yo creo que primero el poder capacitar, enseñar a médicos de primer contacto sería un punto o algo muy de mucho valor, porque definitivamente la necesidad es mucha, la población es muy amplia, pocos médicos, y si el médico de primer contacto tuviese más conocimiento acerca de este tema, creo que se puede pues mejorar la prescripción o las recomendaciones preventivas de ejercicio o de los factores de riesgo que comentaba Daniel. Ahora, ahora con las recomendaciones que tratan de inclinar más a que el paciente sí, el paciente en general haga más actividad, porque se ha demostrado que hay un plus en cuanto a meter volumen de entrenamiento. La parte de fuerza definitivamente también va a requerir un adiestramiento, porque lo más común es que el paciente va a un gimnasio, y están los coach o los licenciados en educación física, pero como que traen otro chip de trabajo, pero se puede llegar a pues sí, a una misma sintonía, porque no necesariamente tienes que llevar a esa persona a ponerla demasiado fuerte o buscar ciertas metas al gusto del entrenador, sino más bien cambiarle la modalidad a que sea un beneficio cardiosaludable, con vías de prevención. Y yo creo que aquí más que nada es la reeducación tanto a la población como a los colegas de las demás áreas. Perder el miedo al entrenamiento de fuerza igual que al de resistencia aeróbica, ¿no? Hugo, en un minuto, minuto y medio, hablar de la aplicabilidad de técnicas más complejas, más allá de la cuantificación de los scores en los factores de riesgo fáciles. Me refiero específicamente al LPA, a las APOS, a mandar un score de calcio coronario que aunque tiene peso estadístico, lo sabemos, mandarlo factiblemente a toda la población de riesgo se vuelve complejo, sobre todo quizás aquí en nuestra población mexicana. Pero sí me gustaría que nos hablaras más de en quiénes sí intentar aplicar estos medidores o indicadores de riesgo a fin de que tengan una aplicabilidad clara, una costo-efectividad clara. ¿Y qué nos dirías al respecto de quizás otros factores que se nos están saliendo de esta medición de los scores, como el tema de la obesidad, que no en todas las calculadoras de riesgo está considerado? A la primera pregunta, ¿a quiénes sí les estaría considerando riesgo y beneficio? A los que salen con el puritititito riesgo bajo, sin ser diabéticos ni hipertensos. En rehabilitación cardíaca, la verdad es que no nos creemos mucho lo de los riesgos bajos, por algo nos llegaron, por algo se clasificó así. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Un riesgo bajo, no lo considero bajo hasta que no tenga un estudio o de PCR o de calcio coronario, número uno. Número dos, hasta donde tengo entendido, las únicas dos calculadoras que sí consideran, vamos a decirlo, obesidad desde el punto de vista de la adiposidad, medido malamente quizá con el índice de masa corporal, es el mismo Globo Risk, pero la versión de consultorio. Hay dos versiones. Una en la que ustedes meten el colesterol y el antecedente de diabetes de su paciente. Es colesterol total, por cierto, eso no nos gusta mucho a algunos cardiólogos. Pero ustedes pueden seleccionar a la hora de bajar esa calculadora la versión de consultorio, en donde nada más necesitan un estadímetro y una báscula en su consultorio. Sacan el índice de masa corporal, sustituyen los valores de colesterol y si tenía diabetes en el paciente y listo, ahí pueden utilizarlo. Si definitivamente está muy difícil evaluar este tipo de pacientes, pues a lo mejor sí la recomendación va a ser un estudio muy sencillo de utilizar, un estudio muy fácil de utilizar, que te ve 3 factores de riesgo al mismo tiempo y es la microalbuminuria. No sé en sus respectivas ciudades cómo estén, pero en Guadalajara un estudio de microalbuminuria en 24 horas o en muestra aislada puede ir desde 80 pesitos hasta 120 pesos, una cosa por el estilo. Entonces ahí pueden estar agarrando obesidad, diabetes, prediabetes y por supuesto presión alta, que ya le cambiaron que le regresaron otra vez el término en las guías 2024, o definitivamente hipertensión.
suponiendo, ¿no?, que tuviéramos otros factores de riesgo, pero yo definitivamente los factores de riesgo no tradicionales de los que habló el doctor Daniel Pineda deberían estar considerados. Síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, personas que tienen ansiedad, personas que tienen depresión, este tipo de cositas probablemente también considerarles, ¿no? Bueno, en aras de tiempo y para no cobrarnos más el tiempo del siguiente simposio, les quiero agradecer a todos, Julio, Hugo, Dani, a Marco, por supuesto, por su presencia y por sus charlas, y también por la disertación, y a todos los presentes también por estar aquí. Muchas gracias y sigan disfrutando del Congreso.